Bendiciones, mis amados hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes el tema que no se apague el fuego de Dios en tu corazón. ¿Sabe, mi amado hermano? La Biblia dice en Levíticos 6, versículos 2 y 13, que mientras tanto el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. No deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de éste colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. Y dice, el fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca. Siempre deberá estar encendido. Hoy he venido a hablarles que ese fuego de Dios debe estar encendido en nuestros corazones. El altar donde Dios habita en nuestro corazón. Ese fuego de Dios debe estar encendido. Que nada lo apague, que ninguna circunstancia, que ningún problema, que ninguna adversidad pueda apagar ese fervor, esa llama de Dios que hay en tu vida. ¿Sabe? Es nuestro deber entonces como cristianos mantener el fuego espiritual, el fuego de Dios en nuestro corazón. Es muy interesante observar que en la Biblia, cuando se habla de fuego, lo representa de diferentes maneras. Permítame enumerar algunas de ellas, y es que el fuego representa la gloria de Dios. De manera que te estoy hablando de que la gloria de Dios no se apague, no se vaya de tu vida, que permanezca en tu vida, que no dejes que nada pueda apagar o disipar esa gloria que Dios ha puesto en tu corazón. Daniel 9, 7 al 10 dice que estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, fíjese, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él y millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Es decir, que el fuego representa la gloria de Dios en el trono de Dios. También representa su santidad, su poder y su celo. Dice Deuteronomio 4:24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, dice la palabra del Señor. También representa la aparición de Dios a sus siervos, como en el caso de Moisés. Dice en Éxodo 3:2 que, y cuando se le apareció el ángel de Jehová a Moisés en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró, y dice, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Es decir, que el fuego de Dios representa también su aparición, cuando Dios se le aparece, cuando Dios entra en escena y manifiesta su gloria en nuestras vidas. También representa guía y protección a su pueblo. Dice Éxodo 13:21, y Jehová iba delante de ellos en el día con una columna de nube para guiarlos por el camino, y en la noche con una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. El fuego representa guía, representa protección para su pueblo. También representa los ojos del Señor. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Es decir, que el fuego en la palabra también representa los ojos del Señor. Los ojos del Señor que te ven, que me ven cada día, que ven que, en qué andamos, qué hacemos. Por eso el salmista dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si me fuera a los cielos o me fuera a lo más profundo del mar, donde yo esté, allí me verás. Allí estás tú, Señor. Entonces, representa también entonces los ojos del Señor que nos ven en cada día. También representa el fuego al Espíritu Santo. Hechos 2:3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellas. Lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Así que de manera que hay varias representaciones en la Biblia en cuanto al fuego, de este tema que te estoy hablando, que ese fuego de Dios
no se apague en tu vida, que estés ferviente en el amor, en servir, que haya ese ánimo pronto, que haya ese ímpetu en tu vida, ese gozo, esa llenura tuya para que le puedas servir cada día más al Señor. El fuego entonces, mis amados, tiene un lugar de honor a la hora de representar a nuestro Dios. Pero también juega un papel importantísimo al representar al pueblo del Señor y su servicio a ese Dios altísimo. Por esta razón el apóstol Pablo aconseja a su hijo espiritual Timoteo para que avivara el fuego del don de Dios que había en él. Dice 2 Timoteo 1:6. Por eso te recomiendo, Pablo le está diciendo a Timoteo, te recomiendo que avives la llama del don de Dios. Fíjese, que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Ese fuego de Dios que habite, que esté allí, que lo avive, que no se apague. Es como que tú tienes una hoguera, tienes una fogata, y si tú le apartas los tizones, esa se va a apagar. Que se junten los tizones del amor, de la gracia, de la bondad, del servicio y de esa comunión íntima para que el fuego de Dios esté encendido en nosotros. Entonces, este texto bíblico que he escogido para este mensaje, en este texto, Dios pedía a los sacerdotes israelitas a que no dejaran apagar el fuego en el altar, que no lo dejaran extinguir. Día y noche, constantemente, ellos tenían que estar echando leña al altar a fin de mantener el fuego avivado. Entonces, es lo mismo, mis amados, que nos pide el Señor hoy. Que no se apague el fuego espiritual en nuestra vida cristiana. Que no permitamos que se extinga. Ahora, ¿habrá algo en lo cual estamos dormitando o habrá algo que traiga como consecuencia que el fuego de Dios se apague? Si somos honestos, podemos contestar que sí. Por ejemplo, el rey Ezequías pudo ver 4 aspectos en los cuales el avivamiento espiritual del pueblo de Israel se había menguado. Porque si nosotros nos descuidamos de la presencia de Dios, si menguamos en esa búsqueda de lectura de la palabra, de oración, de comunión, de buscar en devoción al Señor, el fuego va a disminuir. Y Ezequías lo identifica en 4 aspectos. Leamos lo que dice la palabra del Señor. Porque nuestros padres se han revelado, dice Ezequías, y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Eso está en 2 de Crónicas. Estoy mostrando lo que el rey Ezequías pudo ver, 4 aspectos aquí, lo cual tiene que ver con ese avivamiento espiritual y cómo había menguado en el pueblo. Dice la palabra, porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Mire lo que dice la palabra del Señor. Está en 2 Crónicas 29, 6, 7. Ahora, según el versículo 7 de este pasaje, los aspectos que se mencionan aquí es que lo primero, cerraron las puertas del pórtico. Es donde adoraban. Entonces, eso tiene que ver con la adoración. O sea, menguaron en la adoración. Luego dice que apagaron las lámparas. Eso tiene que ver con la devoción a nuestro Dios. O sea, menguaron en esa devoción por Dios. Y luego dice que quemaron incienso. Que no quemaron incienso, dice el pasaje. Eso es decir que disminuyeron en la vida de oración. Y también dice que no sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Es decir, no hubo consagración del pueblo. Entonces, al igual que Ezequías, nosotros también debemos darnos cuenta que también en estos 4 aspectos estamos muchas veces aflojando el paso. Y que si aflojamos el paso, la gloria de Dios se va. El fuego de Dios se aparta, se extingue. Entonces, meditemos juntos en ello y entonces veamos qué
¿Qué nos quiere decir Dios con todo esto? Dios nos quiere hablar de que no permitamos que el fuego, su fuego, se apague en nosotros, ese fuego espiritual que debe haber en nosotros. Que no se apague el fuego, ¿dónde? Que no se apague el fuego en nuestra adoración, es lo primero. El significado de la palabra griega en el Nuevo Testamento, traducida a más a menudo por adoración, es proskuneo. Así que es postrarse, proskuneo es postrarse delante, arrodillarse delante de Dios. Que no se apague el fuego de nuestra adoración, que no dejemos de presentarnos de rodillas, de postrarnos delante del Señor en adoración. Porque la adoración es una actitud del Espíritu, debido a que es una acción interna, es una acción individual. Los cristianos adoramos constantemente los 7 días de la semana. Cuando los cristianos se reúnen formalmente en el culto, en lugar de reunión, el énfasis debe estar en adorar al Señor, en buscar el rostro del Señor. Entonces, la naturaleza de la oración cristiana es que nosotros debemos adorar al Señor de adentro hacia afuera. Y tiene 2 cualidades importantes. Debemos adorar en espíritu. ¿Qué implica esto? Nacer de nuevo. 1 Corintios 2:11. Es una mente centrada en Dios, renovada, como dice Romanos 12:1 y 2. Un corazón puro, un corazón abierto y arrepentido, como lo dice el Salmo 51:17. Entonces debemos adorar en verdad. Esto implica conforme a la palabra de Dios. Si usted lee el Salmo 19:142, usted va a encontrar allí y el versículo 160. Usted en el Salmo 19 va a encontrar que debemos adorar a Dios en verdad, entregados. Entonces Ezequías dice: y aún cerraron las puertas del pórtico. Eso significa que ellos cerraron las puertas del templo. Dejaron de acudir al templo. Dejaron de asistir, dejaron de alabar a Dios. Dejaron de darle gracias, dejaron de adorarlo. Entonces, la primera razón que impide que haya un avivamiento espiritual en nuestras vidas, en nuestro ser, es que nosotros no le rindamos culto a Dios. Y para rendirle culto a Dios no necesariamente tenemos que todo el tiempo estar en un lugar específico. Es que nuestra vida se entregue, que nuestra vida es viva apasionada, que seamos hombres y mujeres apasionados por Dios. Hemos estado mucho tiempo sin poder reunirnos físicamente como congregación, pero que cada uno en su hogar mantenga esa antorcha de adoración encendida al Señor. También que no se apague el fuego de nuestra devoción. La palabra devoción viene del latín devotio. Devoción es la disposición, escuche esto, de la voluntad para cumplir con prontitud lo propio de una relación. Tener voluntad, tener entrega. Por ejemplo, un hombre devoto a su esposa, la devoción expresa alianza de amor, de afecto, de cuidado, de atención. ¿Cómo está nuestro amor? ¿Cómo está nuestro cuidado? ¿Cómo está nuestra atención? ¿Cómo está nuestra devoción a Dios? Nuestra devoción suprema debe ser hacia Dios. La devoción a Dios es la disposición de la voluntad para hacer con prontitud todo aquello que debemos hacer por el Señor. Debemos ser hombres y mujeres que buscamos a Dios con devoción, con entrega, con pasión. Volver a ese fuego de Dios. También dice que apagaron las lámparas. Los judíos apagaron las lámparas del santuario. En lugar de la iluminación espiritual estaba oscuro. El lugar de iluminación estaba oscuro porque las lámparas se habían apagado. Eso significa que ya no hubo luz espiritual. Y sabes, cuando la lámpara se apaga es cuando hacemos lo malo, cuando nos apartamos de Dios. Apagar la luz de la palabra en nosotros es cuando desobedecemos a Dios. Que no permitas entonces que tu devoción sea afectada por tu desobediencia a Dios. Que tú seas un hombre y una mujer que vive en integridad, que obedece a la palabra, que se rinde ante el Señor, que busca la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la misma Biblia nos da testimonio de eso. Lámpara es a mis pies, dice la palabra, tu palabra
y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. En otros pasajes Salomón también dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Proverbios 6, 23. Entonces démosles el lugar correcto, según la palabra del Señor, según las Escrituras, a nuestra devoción personal por el Señor. Que no se apague el fuego de la palabra de Dios en nuestros corazones. Como dice la palabra, antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. Entonces, ese es uno de los aspectos, además de la adoración, la devoción. Que no menguemos en adoración y que no menguemos en devoción. Pero también que no se apague el fuego de nuestra oración. Orar es hablar con Dios, pero también permitir que Dios nos hable a nosotros. Ezequías agrega, no quemaron incienso. Es decir, nuestras oraciones deben llegar a la presencia de Dios como el olor del incienso. Los israelitas dejaron de quemar incienso, lo dice la palabra. Es decir, dejaron de orar. El lugar de intercesión, el lugar de oración estuvo en silencio. Entonces esa es la tercera razón que impide que haya un avivamiento espiritual, que haya un fuego encendido. ¿Sabe cuál es? Dejar de orar. Hacernos a un lado y dejar de orar, dejarnos envolver por situaciones de crisis, situaciones del mundo, y dejar de orar, eso es un peligro. Eso hace que el fuego de Dios en nuestras vidas se apague y la presencia de Dios se vaya. Entonces debemos ser hombres y mujeres de oración. Y hoy debemos dejar, mis amados hermanos, la apatía por la oración y convertirnos en los hijos e hijas de Dios que oran constantemente, fervientemente, entregados, que anhelan la presencia de Dios. Y así, de esa manera, mantendremos el fuego de Dios encendido. Y también que no se apague el fuego en nuestra consagración. La consagración, mi amado hermano, es dar mi vida a Dios para que Él haga su voluntad en vez de la mía. Significa que yo presente mi cuerpo, como dice Romanos, como un sacrificio vivo, agradable a Dios, como un culto racional. Entonces, que usted y yo estemos dispuestos a sacrificarnos delante del Señor por su obra. Ezequías finaliza diciendo, ni consagraron holocausto en el santuario de Dios de Israel. Fíjense, el pueblo de Dios dejó de sacrificar holocausto, dejó de hacer sacrificio en el santuario al Dios de Israel. Eso significa que el lugar de la consagración sacrificial estaba frío. Entonces esta es la cuarta razón que impide que haya un avivamiento espiritual en nuestras vidas. Cuando dejamos que la frialdad invada nuestro corazón. Dejamos que se apague el fuego del amor fraternal de Dios en nuestras vidas. El fuego al evangelio, el fuego del servicio, el fuego a los que nos rodean, de servirle a los que nos rodean. Necesitamos, mis amados hermanos, reavivar el fuego de Dios en nuestras vidas. Usted y yo somos el altar de Dios. Nuestro corazón es un altar de Dios, donde el fuego de Dios debe estar encendido, mi amado hermano. Donde debe brillar la luz de Cristo, donde el Señor nos debe impulsar a la toma de decisiones, donde nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, donde nosotros debemos estar dispuestos a sacrificarnos por servir a la vida de otras personas. Que usted y yo estemos dispuestos a ser los pies, las manos del Señor Jesús. Que podamos ir donde está la necesidad, que podamos abrazar al que necesita un abrazo, que podamos ser la boca del Señor cuando podemos dar una palabra de aliento, de ánimo, de fortaleza, de aquí estoy, cuenta conmigo, en qué puedo ayudarte, cómo puedo servirte, que usted y yo podamos ser hombres y mujeres de Dios dispuestos a servir, porque el fuego de Dios está encendido en el altar. Porque el fuego de Dios está allí. No podemos permitir que nuestra adoración mengüe.
Somos adoración viva. No podemos permitir eso. Así que el sacrificio debe ser vivo delante de Dios. No podemos permitir que la devoción mengue a nuestro Señor. No podemos dejar de orar. No podemos dejar de presentarnos como un sacrificio vivo al Señor, porque es lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer. De manera, mis amados hermanos, que necesitamos en este tiempo, y debemos reconocerlo de manera muy consciente, usted y yo, cada uno de nosotros. Esto es para usted y es para mí también. Necesitamos avivar el fuego del don de Dios que está en cada uno de nosotros. El fuego de Dios está en ti. Que esa llama pueda arder. Que en medio de la adversidad, que en medio del problema, que en medio de la enfermedad, que en medio de cualquier crisis, circunstancia cual sea, el fuego de Dios te mantenga activo, te mantenga con energía, te mantenga ferviente, te mantenga con gozo, te mantenga con alabanza, te mantenga siempre caminando adelante, siendo positivo, viendo que Dios está contigo, que Él ha dicho en su palabra que nunca te dejará, que nunca te abandonará. Él siempre estará contigo. Él caminará contigo. Solo tienes que mantener esa certeza, esa confianza de que Él está allí. De manera, mis hermanos, que necesitamos reconocer las cosas también en esta hora que obstaculizan y detienen nuestro propio avivamiento. Que obstaculizan que el fuego de Dios se mantenga encendido. Una de ellas es la desobediencia. El pecado. El no hacer lo que Dios demanda de nosotros. El descuidarnos en nuestra vida de oración. El descuidarnos en la lectura de la palabra del Señor. El descuidarnos en el compañerismo. En siempre estar enfocados en servir. Amado, cuando nos descuidamos en la oración, en la búsqueda de Dios, y cuando vivimos una vida pecaminosa, el fuego de Dios se extingue. Tenemos que entender que hay obstáculos. Y la desobediencia a Dios, el apartarnos de Dios, es uno de ellos, que impide que el fuego de Dios pueda arder, que se pueda encender una llama que pueda contagiar a otras personas. Que el Señor entonces, mis amados hermanos, nos encamine, que nos ayude, que pueda ver nuestro corazón y que Él pueda en este tiempo avivar el fuego espiritual que en algunas personas quizás está apagando lentamente por las situaciones que enfrenta. Que hoy el Señor pueda traer ese ímpetu, esa llama se pueda encender. Que tú entiendas hoy que puedes ser avivado por el Señor. Que el Señor quiere que el fuego, su fuego, nunca se apague en tu vida. Que el fuego del Señor esté encendido ¿cuándo? Siempre en nuestro altar. Que nada ni nadie lo pueda apagar. Porque usted y yo somos llamados a servir al Señor. ¿A servirle cómo? A servirle con todo el corazón. A ser hombres y mujeres que no menguamos en nuestra adoración. Fuimos diseñados para adorar, para buscar el rostro del Señor con pasión. Que usted y yo no permitamos que el fuego se apague en nuestra devoción, en nuestra entrega. Que nuestra voluntad esté sumida o esté abrigada por esa devoción a Dios. Que seamos devotos con amor, como los esposos, con cuidado, con afecto, con atención a lo que Dios nos dice a través de su palabra. Que sea usted y yo hombres devotos de Dios. Que no se apague, mi amado hermano, el fuego en nuestra oración. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos una gran responsabilidad, porque la oración es un arma poderosa para desarticular, para destruir los ataques del enemigo. ¿Sabe quién está interesado en que el fuego se apague? Satanás, pero él está reprendido en el nombre de Jesús. Y la oración es un arma poderosa contra Satanás. Es también, además de un arma, es un recurso, porque así como podemos demoler las estrategias del enemigo, es un recurso para que en el momento de la prueba, para que en el momento de la dificultad, para que en el momento de la tristeza, para que en el momento del dolor, para que en el momento de la alegría y el gozo, también usted pueda conectarse con Dios. Usted pueda conectarse
con Dios. Usted puede hablar con Dios. Usted puede entrar en un diálogo con Él a través de la oración. Y que no se apague el fuego de nuestra consagración al Señor. Es decir, cada día entregar nuestras vidas a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios sanador, a un Dios proveedor, a un Dios sustentador, a un Dios guardador, a un Dios que nos guía, un Dios que nos protege, al Señor Todopoderoso. Su palabra dice que Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Si nosotros abrigamos esa idea y nos consagramos completamente al Señor, Él hará grandes cosas a través de nosotros. Entonces necesitamos, mis amados, avivar el fuego del don de Dios en nosotros. Necesitamos reconocer aquellas cosas que detienen que el fuego o que no permiten que el fuego de Dios pueda arder en nosotros y que haya un avivamiento. Así que Dios nos ayude en esta hora a permanecer fieles, a buscar su rostro y a vivir consagrados y entregados delante de su presencia. Somos adoración viva y que no se apague el fuego de Dios en el altar que es nuestro corazón. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y que esta palabra sirva de edificación para nuestras vidas. Nos veremos en la próxima transmisión. Un fuerte abrazo para todos.